Un millonario salva a un niño de 7 años abandonado en una alcantarilla. Años después, el niño, ahora millonario, decide buscar a sus verdaderos padres. Descubre la razón del abandono que cambió su vida. La revelación lo lleva a las lágrimas más profundas. Las historias que contamos pueden transformar tu día y calentar tu alma. Suscríbete y permite que cada narrativa forme parte de tu vida. Era una noche particularmente lluviosa en Ciudad de México, cuando Joaquín Mendoza dejó su oficina en Avenida Reforma. A los 55 años, el empresario exitoso del ramo de la tecnología había construido un imperio desde cero, transformando una pequeña startup en una de las mayores empresas de software del país. Incluso con todo su éxito, algo siempre faltaba en su vida: una familia. Aquella noche, mientras su chofer particular había sido dispensado más temprano por motivos personales, Joaquín decidió caminar bajo la llovizna fina, algo que solía hacer cuando necesitaba organizar sus pensamientos. El consejo de administración lo presionaba para que eligiera un sucesor, ya que no tenía herederos. Las calles estaban prácticamente desiertas, excepto por algunos pocos transeúntes que se apresuraban para huir de la lluvia que comenzaba a arreciar. Fue entonces que un sonido peculiar llamó su atención. Al principio, pensó que era solo el ruido del agua escurriendo por las alcantarillas, pero había algo diferente, algo que hizo que su corazón se apretara. Era un llanto débil y asustado, proveniente de las profundidades de una alcantarilla cerca del Parque Chapultepec. Joaquín se acercó cautelosamente, inclinándose sobre la abertura. El sonido se hizo más claro. Definitivamente, era el llanto de un niño. Sin dudar, tomó su celular y llamó a los bomberos, mientras intentaba establecer contacto con quien fuera que estuviera allí abajo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No tengas miedo, estoy aquí para ayudar». Su voz grave y calmada hizo eco en la abertura. Por unos segundos, el llanto cesó, reemplazado por un silencio tenso. Entonces, una vocecita temblorosa respondió: «Ayúdame, por favor. Está oscuro aquí». Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Joaquín mantuvo una conversación constante con el niño, descubriendo que se llamaba Gabriel y tenía aproximadamente 7 años. El chico estaba confundido y asustado, sin saber explicar cómo había terminado allí. Cuando los bomberos llegaron, la operación de rescate movilizó a una pequeña multitud de curiosos que pasaban por el lugar. El niño, cuando finalmente emergió, estaba sucio y empapado, pero físicamente bien. Sus grandes ojos castaños, aunque asustados, brillaban con una intensidad que tocó profundamente a Joaquín. En el hospital a donde Gabriel fue llevado, los médicos confirmaron que, a pesar del susto y de algunos rasguños, estaba saludable. La trabajadora social asignada al caso, Elena Santos, una mujer de mediana edad con años de experiencia en casos similares, comenzó inmediatamente la investigación sobre la familia del niño. Joaquín, que normalmente delegaba problemas personales a su eficiente equipo de asesores, decidió seguir el caso personalmente. Había algo en aquel niño, una fuerza interior mezclada con vulnerabilidad, que le hacía recordar a sí mismo cuando era niño. En los días que siguieron, mientras las autoridades intentaban localizar a los familiares de Gabriel, Joaquín se convirtió en una presencia constante en el albergue donde el niño estaba temporalmente instalado. Llevaba libros, juguetes y principalmente dedicaba su tiempo para conversar con él. Gabriel, poco a poco, comenzó a abrirse. Era un niño inteligente y observador, con una curiosidad natural por todo lo que lo rodeaba. Hacía preguntas perspicaces sobre los negocios de Joaquín, demostrando una comprensión sorprendente para su edad. Elena, la trabajadora social, observaba con interés creciente la conexión que se formaba entre el empresario y el niño. Después de 2 semanas de búsquedas infructuosas de parientes, llamó a Joaquín para una conversación seria en su oficina en el servicio social. «Señor Mendoza, como usted sabe, no hemos logrado localizar a ningún familiar de Gabriel», comenzó ella, ajustando sus gafas de montura discreta. «En casos como este, normalmente remitimos al niño al sistema de adopción, pero…» Hizo una pausa significativa, estudiando la reacción del empresario. Joaquín, que raramente demostraba emociones en reuniones de negocios, sintió que su corazón se aceleraba.
Incluso antes de que Elena terminara su frase, ya sabía cuál sería su próxima decisión. Una decisión que cambiaría no solo la vida de Gabriel, sino también la suya propia de maneras que aún no podía imaginar. La lluvia que caía afuera comenzaba a disminuir, al igual que las sombras que se cernían sobre el futuro de Gabriel. Una nueva historia estaba a punto de comenzar, una historia sobre segundas oportunidades, sobre familia y sobre cómo el destino a veces elige los caminos más inesperados para unir a personas que se necesitan mutuamente. Aquella noche, mientras Joaquín conducía de vuelta a su ático en Polanco, su mente ya trazaba planes para el futuro. No sería un camino fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito mayor que simplemente acumular riquezas y éxitos empresariales. La mansión de los Mendoza, ubicada en el barrio más exclusivo de Polanco, nunca pareció tan viva como el día en que Gabriel llegó. Los empleados de la casa, acostumbrados a la rutina silenciosa de Joaquín, observaban curiosos mientras el pequeño exploraba cada rincón de la propiedad con ojos maravillados. Regina, el ama de llaves que trabajaba hacía 2 décadas para Joaquín, no podía contener la sonrisa al ver a su patrón tan dedicado a organizar personalmente la habitación del niño. Era la primera vez que veía al empresario dejar de lado compromisos importantes para dedicarse a algo tan personal. «Señor Joaquín», el decorador llamó preguntando sobre los colores de la habitación del niño, dijo Regina, mientras observaba a su patrón intentando armar una compleja pista de carros de control remoto. «No necesitamos decorador, Regina. Gabriel y yo lo haremos juntos», respondió Joaquín sorprendiendo al ama de llaves. «Él necesita sentir que este es realmente su espacio, que puede ser parte de las decisiones». En el despacho de la mansión, pilas de documentos relacionados con el proceso de adopción compartían espacio con proyectos millonarios de la empresa. Elena, la trabajadora social, había advertido que el proceso no sería simple. Incluso con toda la influencia de Joaquín, sería necesario probar que él podría ofrecer no solo confort material, sino también el ambiente emocional adecuado para un niño. Durante las primeras semanas, la rutina de la casa pasó por una transformación completa. Las mañanas, antes llenas solo con llamadas de negocios y reuniones virtuales, ahora comenzaban con el desayuno en familia. Gabriel, aún tímido, poco a poco comenzaba a sentirse más cómodo para hacer pedidos especiales a la cocinera, Doña Lupe, que se derretía con el modo dulce del niño. «Tiene que ver lo inteligente que es», comentó Doña Lupe con Joaquín una mañana. «Ayer mismo me estaba explicando cómo funciona el sistema solar. ¿Dónde habrá aprendido todo eso?». La pregunta de Doña Lupe hacía eco a una de las mayores preocupaciones de Joaquín. El pasado de Gabriel era un misterio que necesitaba ser desentrañado con cautela. El niño raramente hablaba sobre su vida antes del rescate, y cuando lo hacía, sus memorias parecían confusas y fragmentadas. Fue durante una tarde de sábado, mientras organizaban juntos la nueva habitación, que Gabriel hizo su primera revelación significativa. Joaquín encontró al niño sentado en el suelo, mirando fijamente un medallón antiguo que había sacado del bolsillo. «Esto era de mi mamá», dijo Gabriel en voz baja, apretando el objeto entre sus pequeños dedos. «Ella dijo que era para protegerme, pero…». Joaquín se sentó a su lado, respetando el momento de vulnerabilidad. «¿Quieres contarme más sobre eso?». Gabriel negó con la cabeza, pero entregó el medallón a Joaquín. Era una pieza antigua, con iniciales grabadas que estaban parcialmente borradas por el tiempo. Solo las letras MB eran aún visibles. Aquella noche, después de que Gabriel se durmió, Joaquín hizo una llamada a Carlos Rivero, su investigador privado de confianza. «Necesito que investigues algo con máxima discreción», dijo él, describiendo el medallón y las iniciales. Mientras tanto, en la empresa, los rumores sobre la adopción de Gabriel comenzaban a circular. Amanda Torres, la ambiciosa vicepresidenta que desde hacía años se posicionaba como sucesora natural de Joaquín, no ocultaba su preocupación por el cambio repentino en la vida del CEO. «¿Estás seguro de que es el momento adecuado para esto, Joaquín?», cuestionó ella durante una reunión privada. «La empresa está en un momento crucial de expansión internacional. Por primera vez en la vida, Amanda,
Estoy absolutamente seguro de algo, respondió Joaquín con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Y no te preocupes por la empresa. Tener a Gabriel en mi vida solo me ha dado más claridad sobre lo que realmente importa. Por la noche, mientras observaba a Gabriel durmiendo pacíficamente en su nueva habitación, Joaquín reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Las paredes antes vacías ahora estaban decoradas con dibujos coloridos. El silencio había sido reemplazado por risas y preguntas curiosas, y su corazón, que durante tanto tiempo se había dedicado solo a los negocios, ahora rebosaba de un amor que nunca imaginó ser capaz de sentir. Sin embargo, mientras admiraba el misterioso medallón en sus manos, Joaquín sabía que esto era solo la superficie de una historia mucho más profunda. ¿Quién era la madre de Gabriel? ¿Por qué lo había dejado? ¿Y qué significaban aquellas iniciales en el medallón? Las respuestas a estas preguntas estaban por venir, pero por ahora, Joaquín estaba enfocado en su misión más importante: hacer que Gabriel se sintiera verdaderamente en casa, amado y seguro. El resto, sabía, vendría en el momento adecuado. La adaptación de Gabriel a la escuela privada más prestigiosa de la Ciudad de México sorprendió a todos. En solo 3 meses, el niño no solo alcanzó el nivel de sus compañeros, sino que se destacó en matemáticas y ciencias. Su profesora, Beatriz Alvarado, solicitó una reunión especial con Joaquín para discutir el desarrollo excepcional del alumno. Señor Mendoza, en 20 años de magisterio, nunca he visto a un niño con semejante capacidad de absorción, comentó Beatriz, mostrando los trabajos de Gabriel, especialmente considerando su historial, su situación anterior. Joaquín observaba orgulloso los cuadernos impecablemente organizados del hijo. Gabriel había desarrollado un sistema propio de anotaciones, usando colores diferentes para categorizar información, algo sorprendentemente sofisticado para su edad. Sin embargo, no todo eran flores. Durante las clases de historia familiar, cuando los niños debían presentar sus árboles genealógicos, Gabriel tuvo su primer momento de crisis. La coordinadora pedagógica Marina Sánchez lo encontró llorando escondido en la biblioteca. Me dijo algo preocupante, relató Marina a Joaquín más tarde ese día. Habló sobre una mujer de cabello rojo que solía visitarlo antes del incidente de la alcantarilla. Según Gabriel, ella siempre usaba un perfume fuerte de jazmín. Esta información hizo que Joaquín recordara inmediatamente el medallón, que ahora estaba siendo investigado por Carlos Rivero. Esa misma noche, el investigador envió su primer informe preliminar. Las iniciales MB pueden pertenecer a una María Velasco, que trabajó en una joyería tradicional hace unos 8 años, informó Carlos por teléfono. Lo interesante es que esa joyería pertenecía a la familia Torres. La mención del apellido Torres hizo que Joaquín se enderezara en su silla. Amanda Torres, su vicepresidenta, nunca había mencionado que su familia tenía conexión con joyerías. ¿Por qué ese detalle sería relevante? En casa, Gabriel comenzaba a demostrar más confianza para hacer preguntas sobre su pasado. Durante una cena particularmente tranquila, sorprendió a Joaquín. «Papá», comenzó él, aún probando la palabra que había empezado a usar recientemente, «¿crees que mi verdadera madre era una mala persona?» La pregunta golpeó a Joaquín como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué piensas eso, hijo?» «Porque escuché a doña Lupe decir que solo una persona muy mala abandonaría a un niño», respondió Gabriel, jugando con la comida en el plato. «Pero yo recuerdo que ella lloraba mucho y siempre decía que era para protegerme». Mientras tanto, en la empresa, Amanda Torres demostraba un interés inusual por el proceso de adopción de Gabriel. Durante una reunión del consejo, sutilmente sugirió que tal vez sería prudente realizar una investigación más profunda sobre el pasado del niño, por el bien de la empresa, claro. La sugerencia no agradó a Joaquín, que comenzaba a notar un patrón sospechoso en el comportamiento de su vicepresidenta. ¿Por qué tanto interés en la historia de Gabriel? Regina, el ama de llaves, también tenía sus propios descubrimientos para compartir. Al arreglar la habitación de Gabriel, encontró un dibujo escondido debajo del colchón. En él, una mujer de cabello rojo sostenía la mano de un niño pequeño, y al fondo
Había lo que parecía ser una gran casa con un jardín lleno de jazmines. «Lo más curioso, señor». «Joaquín», dijo Regina, «es que ese dibujo me recordó mucho a la antigua mansión de los Torres, antes de que fuera vendida. Aquel jardín de jazmines era famoso en el barrio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban elementos cruciales». Joaquín decidió programar un almuerzo con Sofía Mendoza, su antigua mentora y única persona viva que conocía todos los secretos de la alta sociedad mexicana. Durante el almuerzo, Sofía observó atentamente el medallón que Joaquín trajo consigo. Sus ojos brillaron con reconocimiento. «Querido», dijo ella devolviendo la pieza, «este medallón tiene una historia interesante. Fue hecho por encargo hace muchos años para una de las familias más tradicionales de la Ciudad de México. Era un regalo especial para sus amas de llaves más leales». Joaquín miró a Sofía con asombro, sorprendido por su conocimiento detallado sobre el medallón. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», preguntó intrigado. Sofía sonrió con un brillo de nostalgia en sus ojos. «Mi abuela solía contarme historias sobre las grandes familias de la Ciudad de México. Ella trabajó como ama de llaves para una de ellas durante muchos años. De hecho, tenía un medallón muy similar a este». Joaquín examinó el medallón con renovado interés. Era una pieza hermosa, de oro pulido con intrincados grabados y una pequeña piedra preciosa incrustada en el centro. «¿Sabes algo más sobre la familia que encargó estos medallones?», preguntó. «Por supuesto», respondió Sofía, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «Se trataba de la familia Montero, una de las más influyentes en la ciudad durante el siglo XIX y principios del XX. Eran conocidos por su generosidad con sus empleados más leales, especialmente con las amas de llaves que dedicaban décadas de servicio a la familia». Joaquín escuchaba con atención, fascinado por la historia que se desarrollaba ante él. «Es increíble pensar en toda la historia que este pequeño objeto ha presenciado», comentó. Sofía asintió. Estos medallones eran más que simples joyas. Representaban un vínculo especial entre la familia y quienes cuidaban de su hogar. Se dice que cada medallón era único, con pequeñas variaciones en el diseño que lo hacían personal para cada recipiente. «¿Y cómo llegó este a mis manos?», se preguntó Joaquín en voz alta, más para sí mismo que para Sofía. «Esa es la pregunta interesante, ¿no?», respondió Sofía con una sonrisa enigmática. «Los objetos como este tienen formas misteriosas de viajar a través del tiempo y el espacio. Quizás esté buscando regresar a su hogar original». Joaquín se quedó pensativo por un momento. «Tal vez deberíamos investigar más sobre la familia Montero. Podría haber descendientes que estén interesados en recuperar esta pieza de su historia familiar». «Es una idea maravillosa», acordó Sofía. «Podríamos empezar por los archivos históricos de la ciudad. Estoy segura de que encontraremos más información sobre la familia y posiblemente sobre quién recibió este medallón en particular». Mientras terminaban su almuerzo, Joaquín y Sofía comenzaron a planear su pequeña aventura de investigación. La emoción de desentrañar el misterio del medallón había encendido una chispa de entusiasmo en ambos. En los días siguientes, dedicaron su tiempo libre a visitar bibliotecas y archivos históricos. Sofía, con su conocimiento previo sobre las familias antiguas de la ciudad, fue de gran ayuda para orientar su búsqueda. Descubrieron que la familia Montero había sido propietaria de varias haciendas en las afueras de la Ciudad de México. Su riqueza provenía principalmente de la agricultura y la ganadería, pero también tenían inversiones en la naciente industria de principios del siglo XX. Un día, mientras revisaban unos viejos periódicos, encontraron un artículo que mencionaba a la familia Montero. Hablaba de una gran celebración en su mansión principal, donde se honraba a varios empleados por su larga trayectoria de servicio. «Mira esto», exclamó Sofía, señalando una fotografía borrosa que acompañaba el artículo. En ella se podía ver a un grupo de personas elegantemente vestidas y en el centro, una mujer mayor sostenía algo que brillaba en su mano. Joaquín se acercó para examinar la imagen. «¿Crees que sea el medallón?», preguntó con emoción. «Es difícil decirlo con seguridad, pero ciertamente se parece», respondió Sofía. El artículo menciona a una tal María Gutiérrez, ama de llaves principal de la familia durante más de 40 años.
Dice que recibió un valioso obsequio en reconocimiento a su lealtad. Esta nueva pista les dio un impulso renovado en su investigación. Decidieron buscar más información sobre María Gutiérrez, esperando que esto los llevara a descubrir cómo el medallón había llegado a manos de Joaquín. Sus esfuerzos los llevaron a contactar con varios historiadores locales y expertos en genealogía. Uno de ellos, el profesor Ramírez, se mostró particularmente interesado en su búsqueda. La familia Montero y sus empleados son un fascinante caso de estudio sobre las relaciones sociales en el México de principios del siglo XX, les explicó el profesor durante una reunión en su despacho de la universidad. He estado recopilando historias y documentos sobre ellos durante años. Joaquín y Sofía compartieron con el profesor todo lo que habían descubierto hasta el momento, incluyendo la historia del medallón. El profesor Ramírez escuchó con atención, tomando notas y ocasionalmente asintiendo con entusiasmo. Es una pieza fascinante de la historia, comentó, examinando el medallón con una lupa. Y están en lo cierto. Este es definitivamente uno de los medallones de la familia Montero. La craftsmanship es inconfundible. ¿Sabe algo sobre María Gutiérrez?, preguntó Sofía esperanzada. El profesor Ramírez sonrió. De hecho, sí. María Gutiérrez fue una figura notable en la historia de la familia Montero. No solo fue su ama de llaves principal durante décadas, sino que también jugó un papel crucial en mantener unida a la familia durante tiempos turbulentos. Joaquín y Sofía intercambiaron miradas de emoción. Estaban un paso más cerca de resolver el misterio. María nunca se casó ni tuvo hijos propios, continuó el profesor, pero era conocida por tratar a los niños Montero como si fueran suyos. De hecho, hay historias de cómo ayudó a esconder a algunos miembros de la familia durante la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasó con ella después?, preguntó Joaquín, ansioso por saber más. Según mis investigaciones, María permaneció con la familia Montero hasta su muerte en la década de 1950. Fue enterrada en el panteón familiar, un honor reservado normalmente solo para los miembros de la familia. Sofía se inclinó hacia adelante, intrigada. Profesor, ¿tiene alguna idea de qué pudo haber pasado con sus pertenencias después de su muerte? ¿Cómo pudo este medallón haber llegado a manos de Joaquín? El profesor Ramírez se acarició la barbilla, pensativo. Esa es una excelente pregunta. No tengo información específica sobre sus pertenencias, pero dado el aprecio que la familia le tenía, es posible que guardaran sus efectos personales. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en la fortuna familiar, es probable que muchos objetos se dispersaran. Joaquín miró el medallón en su mano sintiendo el peso de su historia. ¿Cree que deberíamos tratar de devolverlo a la familia Montero?, preguntó. El profesor consideró la pregunta por un momento. Es una decisión noble, sin duda, pero primero deberíamos investigar si quedan descendientes directos de la familia. Las grandes fortunas de esa época a menudo se disiparon con el tiempo. ¿Podría ayudarnos con eso, profesor?, preguntó Sofía esperanzada. Por supuesto, respondió el profesor con entusiasmo. De hecho, esto podría ser un excelente proyecto de investigación. Permítanme hacer algunas llamadas y consultar mis archivos. Quizás podamos rastrear a los descendientes de los Montero. Joaquín y Sofía salieron de la oficina del profesor Ramírez con una mezcla de emoción y anticipación. Su pequeña aventura se había convertido en algo más grande de lo que habían imaginado inicialmente. En las semanas siguientes, trabajaron en estrecha colaboración con el profesor Ramírez, sumergiéndose aún más en la historia de la familia Montero y de María Gutiérrez. Cada nuevo descubrimiento los acercaba más a comprender el viaje del medallón a través del tiempo. Finalmente, después de meses de investigación, el profesor Ramírez los contactó con noticias emocionantes. Había logrado localizar a una descendiente directa de la familia Montero, una mujer llamada Elena Montero, que vivía en una pequeña ciudad en el estado de Guanajuato. Con el corazón lleno de expectativa, Joaquín y Sofía decidieron hacer el viaje para encontrarse con Elena y compartir con ella la historia del medallón. El profesor Ramírez, igualmente entusiasmado por el descubrimiento, decidió acompañarlos. El viaje a Guanajuato fue como retroceder en el tiempo. La ciudad, con sus callejones empedrados y coloridas casas coloniales,
parecía el escenario perfecto para el desenlace de su aventura. Encontraron la casa de Elena Montero en una tranquila calle cerca del centro de la ciudad. Era una modesta pero encantadora casa de 2 pisos, con un pequeño jardín lleno de flores en el frente. Con el corazón latiendo rápidamente, Joaquín tocó el timbre. Después de un momento, la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un elegante moño y ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad y amabilidad. «¿Señora Elena Montero?», preguntó Joaquín con voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondió ella con una sonrisa cálida. «¿En qué puedo ayudarles?». El profesor Ramírez dio un paso adelante. «Señora Montero, soy el profesor Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos son Joaquín y Sofía. Hemos venido porque tenemos algo que creemos que podría ser de gran interés para usted y su familia». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa e interés. «Por favor, pasen», dijo abriendo más la puerta y haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Una vez dentro, todos se sentaron en la acogedora sala de estar. Elena los miró expectante, esperando a que explicaran el motivo de su visita. Joaquín sacó cuidadosamente el medallón de su bolsillo y lo sostuvo para que Elena lo viera. «Señora Montero, ¿reconoce esto?». Elena jadeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras extendía una mano temblorosa hacia el medallón. «No puede ser», susurró. «El medallón de María». Elena tomó el medallón con reverencia, sus dedos acariciando suavemente los intrincados detalles de la joya. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción mientras examinaba cada centímetro de la pieza. «Nunca pensé que volvería a ver esto», dijo con voz entrecortada. «Mi abuela solía hablarme de este medallón. Era el tesoro más preciado de María, nuestra querida ama de llaves». Joaquín, Sofía y el profesor Ramírez intercambiaron miradas de emoción. Habían encontrado la conexión que buscaban. «Señora Montero», comenzó Joaquín suavemente, «nos encantaría escuchar más sobre María y este medallón. ¿Podría compartir con nosotros lo que sabe?». Elena asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «Por supuesto. Por favor, pónganse cómodos. Esta es una historia que merece ser contada con calma». Mientras Elena se levantaba para preparar un té, los visitantes se acomodaron en el sofá, ansiosos por escuchar la historia que estaba a punto de desentrañarse. Unos minutos después, Elena regresó con una bandeja de té y algunas galletas caseras. Sirvió a cada uno una taza humeante antes de sentarse en su sillón favorito, sosteniendo el medallón cerca de su corazón. «María Gutiérrez», comenzó Elena con una sonrisa nostálgica, «era mucho más que un ama de llaves para nuestra familia. Era el corazón de la casa Montero, una segunda madre para mis abuelos y una abuela para mí». Elena hizo una pausa, tomando un sorbo de té antes de continuar. «María llegó a trabajar para los Montero cuando era apenas una jovencita. Mi bisabuelo, don Alejandro Montero, vio algo especial en ella desde el principio. Su dedicación, su inteligencia y su corazón bondadoso la hicieron indispensable para la familia en poco tiempo. Con los años, María se convirtió en la confidente de todos en la casa. Conocía los secretos, las alegrías y las tristezas de cada miembro de la familia. Durante la Revolución Mexicana, cuando los tiempos eran turbulentos y peligrosos, fue María quien mantuvo a la familia unida y a salvo». El profesor Ramírez asintió con entusiasmo. «Eso concuerda con mis investigaciones. María Gutiérrez aparece en varios relatos históricos como una figura clave en la protección de la familia Montero durante esos tiempos difíciles». Elena sonrió al profesor antes de continuar. «Así es. Mi abuela solía contar cómo María ayudó a esconder a varios miembros de la familia en una bodega secreta cuando las tropas revolucionarias llegaron a la hacienda. Ella se enfrentó a los soldados con tal valentía y astucia que nunca sospecharon nada. Pero la lealtad de María iba más allá de los momentos de crisis», añadió Elena. «Ella estaba allí para cada nacimiento, cada boda, cada funeral. Celebraba nuestras alegrías y nos consolaba en nuestras penas. Para mi abuela, María era como una segunda madre». Joaquín, fascinado por la historia, preguntó: «¿Y el medallón? ¿Cómo llegó a manos de María?». Los ojos de Elena brillaron al mirar nuevamente la joya. «Ah,
El medallón. Esta pieza tiene una historia hermosa. Fue un regalo de mi bisabuelo, don Alejandro, en el 40º aniversario de María trabajando para la familia. La ceremonia fue todo un acontecimiento, continuó Elena. Invitaron a toda la alta sociedad de la Ciudad de México. Don Alejandro dio un discurso emocionante sobre cómo María era el verdadero tesoro de la familia Montero. Cuando le entregó el medallón, todos los presentes se pusieron de pie para aplaudir. Sofía, con lágrimas en los ojos, comentó: «¡Qué hermoso gesto! Realmente muestra cuánto valoraban a María». Elena asintió. Así es, el medallón no era solo una joya costosa, era un símbolo de amor, lealtad y familia. Y María lo llevaba puesto todos los días con orgullo y cariño. Pero, añadió Elena con un tono de tristeza, el medallón desapareció poco después de la muerte de María. Nadie en la familia supo qué había pasado con él. Se convirtió en una especie de leyenda familiar, un tesoro perdido que todos añorábamos. Joaquín, sintiendo el peso de la historia en sus manos, preguntó suavemente: «¿Le gustaría saber cómo llegó el medallón a mis manos?». Elena asintió con entusiasmo. «Por favor, me encantaría saberlo». Joaquín comenzó a relatar la historia de cómo había encontrado a Gabriel en el drenaje, cómo el niño llevaba el medallón consigo y cómo esto los había llevado a una búsqueda para descubrir su origen. Mientras Joaquín hablaba, Elena escuchaba con atención, sus ojos alternando entre el rostro de Joaquín y el medallón que ahora descansaba en su regazo. «Es increíble», dijo Elena cuando Joaquín terminó su relato. «Parece que este medallón estaba destinado a encontrar su camino de vuelta a la familia». El profesor Ramírez, que había estado tomando notas furiosamente, intervino. «Señora Montero, ¿tiene alguna idea de cómo el medallón pudo haber llegado a manos del niño que Joaquín encontró?». Elena frunció el ceño, pensativa. «Es difícil decirlo con certeza. Después de la muerte de María, la fortuna de la familia Montero comenzó a declinar. Muchas propiedades y objetos valiosos se vendieron. Es posible que el medallón cambiara de manos varias veces antes de llegar a ese niño. Pero», añadió con una sonrisa, «mi abuela siempre decía que María tenía una forma especial de cuidar a la familia, incluso después de su muerte. Quizás, de alguna manera, ella guió este medallón para que ayudara a un niño necesitado y lo llevara de vuelta a nosotros». Joaquín, conmovido por las palabras de Elena, extendió el medallón hacia ella. «Señora Montero, creo que esto le pertenece a usted y a su familia. Nos sentiríamos honrados si lo aceptara de vuelta». Elena miró el medallón con una mezcla de anhelo y duda. Después de un momento, cerró suavemente la mano de Joaquín alrededor de la joya. «Es muy generoso de su parte, Joaquín», dijo con una sonrisa cálida. «Pero creo que este medallón ha encontrado un nuevo propósito. Usted lo usó para ayudar a un niño necesitado y para descubrir una parte olvidada de la historia de nuestra familia. Creo que María estaría feliz de saber que sigue haciendo el bien». Joaquín la miró sorprendido. «Pero ¿está segura? Es una parte importante de su historia familiar». Elena asintió con firmeza. «Estoy segura. La historia de María y su amor por nuestra familia vivirá en nuestros corazones y en nuestras historias. Este medallón ahora tiene una nueva misión: recordarnos a todos el poder del amor, la lealtad y la compasión». Sofía, con lágrimas en los ojos, comentó: «Es un gesto muy noble, señora Montero». El profesor Ramírez, visiblemente emocionado, añadió: «Esto es más que un objeto histórico. Es un símbolo vivo de cómo las historias del pasado pueden seguir influyendo en el presente y el futuro». Elena sonrió, mirando a cada uno de sus visitantes. María siempre decía que el verdadero tesoro de una familia no está en sus posesiones, sino en el amor que comparten y en cómo ese amor se extiende a los demás. Creo que este medallón ha cumplido ese propósito perfectamente». Joaquín, profundamente conmovido, sostuvo el medallón con reverencia. «Le prometo, señora Montero, que honraré la memoria de María y el legado de su familia. Usaré este medallón como un recordatorio para ayudar a otros y para mantener viva esta hermosa historia». Elena se levantó y abrazó a Joaquín con cariño. «Sé que lo harás, querido, y ahora eres parte de esta historia también». El resto de la tarde transcurrió entre historias, risas y lágrimas.
Elena compartió más anécdotas sobre María y la familia Montero, mientras el profesor Ramírez tomaba notas entusiasmado, viendo cómo la historia cobraba vida ante sus ojos. Cuando llegó el momento de despedirse, todos sentían que habían sido parte de algo especial, un momento en el que el pasado y el presente se habían entrelazado de una manera mágica. Antes de que se fueran, Elena los detuvo en la puerta. «Esperen un momento», dijo, desapareciendo en otra habitación. Regresó con un pequeño álbum de fotos. «Quiero que tengan esto», dijo, entregándoselo a Joaquín. «Son copias de algunas fotos antiguas de María y la familia. Creo que les gustará tenerlas para acompañar al medallón». Joaquín aceptó el álbum con gratitud, abriéndolo para revelar imágenes en sepia de una época pasada. En la primera página, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa cálida miraba a la cámara. Alrededor de su cuello, el medallón brillaba. «Esa es María», dijo Elena con suavidad. «Ahora su historia vivirá con ustedes también». Con abrazos cálidos y promesas de mantenerse en contacto, Joaquín, Sofía y el profesor Ramírez se despidieron de Elena. Mientras se alejaban de la casa, todos sentían que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos, una conexión entre el pasado y el presente que había tocado sus corazones de manera profunda. El viaje de regreso a la Ciudad de México estuvo lleno de conversaciones animadas, sobre todo lo que habían aprendido y experimentado. El profesor Ramírez ya estaba planeando un artículo sobre María Gutiérrez y su papel en la historia de la familia Montero. Sofía comentó pensativamente: «Es increíble cómo un pequeño objeto puede contener tantas historias y emociones. Este medallón ha viajado a través del tiempo y las circunstancias para reunirnos a todos». Joaquín asintió, sosteniendo el medallón en su mano. «Y ahora tenemos la responsabilidad de continuar su legado. María dedicó su vida a cuidar y proteger a otros. Creo que deberíamos hacer lo mismo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó el profesor Ramírez intrigado. Joaquín sonrió, una idea formándose en su mente. Estaba pensando, ¿qué les parecería si usáramos esta historia como inspiración para crear una fundación? Podríamos llamarla Fundación María Gutiérrez y dedicarla a ayudar a niños necesitados como Gabriel. Sofía aplaudió entusiasmada. «Es una idea maravillosa, Joaquín. Podríamos ofrecer educación, atención médica y un hogar seguro para niños en situaciones difíciles». El profesor Ramírez asintió con aprobación. «Y podríamos incluir un componente educativo, enseñando a los niños sobre la historia y la importancia de la compasión y la lealtad. La historia de María sería una inspiración perfecta». Mientras el coche avanzaba por la carretera, los tres amigos continuaron desarrollando su idea, emocionados por las posibilidades que se abrían ante ellos. El medallón, que había comenzado como un misterio, ahora se convertía en el catalizador de un nuevo capítulo en sus vidas. Al llegar a la Ciudad de México, Joaquín se dirigió directamente a casa, ansioso por compartir todas las novedades con Amanda y Gabriel. Encontró a la familia en el jardín, Gabriel practicando en su pequeño piano mientras Amanda leía un libro. «¡Papá!», gritó Gabriel al ver a Joaquín corriendo a abrazarlo. «¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Descubriste algo sobre el medallón?». Joaquín sonrió, revolviendo el cabello de Gabriel. «Oh, tengo tantas cosas que contarles. Vengan, sentémonos. Esta es una historia que necesita ser compartida con toda la familia». Mientras se acomodaban en el jardín, con el aroma de los jazmines flotando en el aire, Joaquín comenzó a relatar la increíble historia de María Gutiérrez y el medallón. Amanda y Gabriel escuchaban fascinados, sus ojos brillando con emoción y asombro. «Y ahora», concluyó Joaquín, «tenemos la oportunidad de continuar el legado de María. Estamos pensando en crear una fundación para ayudar a niños como tú, Gabriel». Los ojos de Gabriel se iluminaron. «¿En serio? ¿Podré ayudar a otros niños que estén solos o asustados?». Amanda, con lágrimas en los ojos, abrazó a Gabriel. «Esa es una idea maravillosa, Joaquín. Creo que todos podemos aprender mucho de la historia de María». Joaquín sonrió, sintiendo una calidez en su corazón al ver a su familia unida en torno a esta nueva misión. Así es. El medallón nos ha enseñado que el amor y la compasión pueden atravesar generaciones y cambiar vidas. Ahora es nuestro turno de pasar ese mensaje.
Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la familia Méndez Torres se quedó en el jardín, hablando animadamente sobre sus planes para la fundación y cómo podrían honrar la memoria de María Gutiérrez. El medallón, que ahora colgaba en un lugar de honor en la sala, brillaba suavemente, como si aprobara los nuevos planes que se estaban forjando. En los meses siguientes, la Fundación María Gutiérrez pasó de ser una idea a una realidad. Joaquín, Amanda, Sofía y el profesor Ramírez trabajaron incansablemente para establecer la organización, con Elena Montero como asesora honoraria. La fundación comenzó modestamente, ofreciendo apoyo a un pequeño grupo de niños en situación de calle en la Ciudad de México, pero rápidamente creció, expandiéndose a otras ciudades y ampliando sus servicios para incluir educación, atención médica y programas de capacitación laboral para jóvenes. Gabriel, ahora adolescente, se convirtió en el embajador juvenil de la fundación, compartiendo su historia y inspirando a otros niños a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. Su talento musical floreció y a menudo organizaba conciertos benéficos para recaudar fondos para la fundación. Amanda, que había encontrado una nueva pasión en el trabajo social, dejó su carrera corporativa para dedicarse completamente a la Fundación María Vicente. Su experiencia en el mundo empresarial resultó invaluable para gestionar y expandir las operaciones de la fundación. Un día, mientras Amanda revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el director de una prestigiosa escuela de música en Viena. «Señora Méndez Vicente», comenzó el director con un acento marcado, «hemos oído hablar mucho de su fundación y del talento excepcional de su hermano Gabriel. Nos gustaría ofrecerle una beca completa para estudiar en nuestra institución». Amanda se quedó sin aliento por un momento. Esta era una oportunidad increíble para Gabriel, pero también significaría un gran cambio para toda la familia. «Es una oferta maravillosa», respondió ella. «Necesitaré discutirlo con mi familia, por supuesto». Esa noche, durante la cena familiar, Amanda compartió la noticia. Gabriel, ahora con 16 años, escuchó con los ojos brillantes de emoción. «¿Viena? ¿En serio?», exclamó. «Es el sueño de todo músico». María, sin embargo, pareció preocupada. «Es una oportunidad increíble, mi amor, pero eres tan joven aún y estarías tan lejos de casa». Joaquín, siempre el mediador, intervino. «Quizás deberíamos visitar la escuela primero, ver cómo es, hablar con los profesores. Podríamos convertirlo en un viaje familiar». La idea fue recibida con entusiasmo por todos. En las semanas siguientes, la familia se preparó para su viaje a Viena. Gabriel practicaba con más ahínco que nunca, determinado a impresionar a los profesores de la escuela. El viaje a Viena fue como entrar en un cuento de hadas musical. La ciudad rebosaba de historia y cultura, con la música de Mozart y Beethoven resonando en cada esquina. La familia visitó la famosa ópera estatal de Viena, paseó por los jardines del Palacio de Schönbrunn y se maravilló con la arquitectura barroca de la ciudad. La visita a la escuela de música superó todas sus expectativas. Los profesores quedaron impresionados con el talento de Gabriel, y el joven se enamoró instantáneamente del ambiente y las instalaciones. «Mamá, papá», dijo Gabriel con determinación en sus ojos, «sé que es una decisión difícil, pero realmente quiero hacer esto. Siento que es mi destino». María miró a su hijo, viendo en él no solo al niño que había criado, sino también al joven hombre en el que se estaba convirtiendo. Con lágrimas en los ojos, asintió. «Si esto es lo que realmente quieres, te apoyaremos en cada paso del camino». Joaquín puso una mano en el hombro de Gabriel. «Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Sabemos que harás grandes cosas aquí». Amanda, siempre práctica, ya estaba planeando los detalles. «Podríamos alquilar un apartamento cerca de la escuela. Me quedaré contigo los primeros meses para ayudarte a establecerte». Y así, la familia Méndez Vicente se embarcó en una nueva aventura. Gabriel se matriculó en la Escuela de Música de Viena, con Amanda quedándose inicialmente para ayudarlo a adaptarse a su nueva vida. Los meses pasaron volando. Gabriel se sumergió en sus estudios, absorbiendo conocimientos y técnicas de algunos de los mejores músicos del mundo. Su talento natural, combinado con su ética de trabajo incansable, pronto lo convirtió
en uno de los estudiantes más prometedores de la escuela. Mientras tanto, en México, María y Joaquín continuaron dirigiendo la Fundación María Vicente. Inspirados por la experiencia de Gabriel, expandieron su programa de becas para incluir oportunidades de estudio en el extranjero para jóvenes músicos talentosos de comunidades desfavorecidas. Amanda, después de asegurarse de que Gabriel estuviera bien establecido en Viena, dividía su tiempo entre México y Austria. Supervisaba las operaciones de la fundación y al mismo tiempo apoyaba a su hermano en su nueva vida. Un día, mientras Gabriel practicaba en una de las salas de ensayo de la escuela, su profesor de composición, el maestro Klaus, lo interrumpió. «Gabriel», dijo el maestro Klaus con una sonrisa, «hay alguien que quiere conocerte. Es un director de orquesta muy respetado y está buscando nuevos talentos para un concierto especial». Gabriel siguió al maestro Klaus hasta una elegante oficina donde un hombre mayor, de aspecto distinguido, los esperaba. «Gabriel Méndez Vicente», dijo el hombre con una voz profunda y cálida. «He oído hablar mucho de ti. Soy el maestro Heinrich Bauer, director de la Filarmónica de Viena». Gabriel sintió que su corazón se aceleraba. La Filarmónica de Viena era una de las orquestas más prestigiosas del mundo. «Estoy organizando un concierto benéfico», continuó el maestro Bauer. «Quiero presentar a los jóvenes talentos más prometedores de nuestra ciudad. Me gustaría que fueras uno de los solistas». Gabriel apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Sería un honor inmenso, maestro Bauer», logró decir. «Excelente», sonrió el maestro Bauer. «El concierto será en 3 meses. Quiero que compongas una pieza original para la ocasión. Algo que represente tu viaje, tu herencia mexicana y tu nueva vida aquí en Viena». Esa noche, Gabriel llamó emocionado a su familia en México para compartir la noticia. Todos estaban eufóricos. «Esto es increíble, mi amor», exclamó María. «Estamos tan orgullosos de ti». «Definitivamente estaremos allí para el concierto», añadió Joaquín. «No nos lo perderíamos por nada del mundo». Amanda, siempre pensando en el panorama general, tuvo una idea. «Gabriel, ¿qué te parece si transmitimos el concierto en vivo en la fundación? Podría inspirar a tantos jóvenes músicos en México». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Gabriel se sumergió en la composición de su pieza, trabajando día y noche para crear algo que verdaderamente representara su viaje personal y musical. En México, María y Joaquín se ocuparon de los preparativos para la transmisión en vivo del concierto. La noticia se extendió rápidamente y pronto toda la comunidad estaba emocionada por el evento. Finalmente, llegó la noche del concierto. El Musikverein, la legendaria sala de conciertos de Viena, estaba llena hasta los topes. En la primera fila, María, Joaquín y Amanda esperaban con anticipación. Cuando Gabriel salió al escenario, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, comenzó a tocar. Su pieza era una fusión magistral de estilos clásicos europeos y ritmos latinoamericanos, una historia musical de su vida contada a través de notas y acordes. A medida que la música llenaba la sala, María cerró los ojos, dejando que las melodías la transportaran. Podía escuchar ecos de las canciones de cuna que solía cantarle a Gabriel, entrelazados con las complejas armonías que había aprendido en Viena. Joaquín, siempre el hombre de negocios estoico, se encontró emocionado hasta las lágrimas. Cada nota parecía contar la historia de su familia, los desafíos, las alegrías, los momentos de separación y reunión. Amanda, con los ojos brillantes de orgullo, pensó en todos los niños en México que estaban viendo la transmisión en vivo. Sabía que el triunfo de Gabriel inspiraría a una nueva generación de músicos a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Cuando la pieza llegó a su fin, hubo un momento de silencio atónito antes de que la audiencia estallara en un aplauso ensordecedor. Gabriel, con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia profunda. Después del concierto en la recepción, el maestro Bauer se acercó a la familia. «Su hijo es verdaderamente un talento excepcional», les dijo. «Tiene un futuro brillante por delante». María abrazó a Gabriel con fuerza. «Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas», susurró. «Todo esto es gracias a ustedes,
respondió Gabriel mirando a su familia. Su amor y apoyo me han traído hasta aquí. Esa noche, mientras la familia celebraba en un pequeño café vienés, reflexionaron sobre el increíble viaje que los había llevado a este momento. «¿Sabes?», dijo Joaquín mirando a María, «cuando te encontré aquella noche lluviosa, nunca imaginé que estaríamos aquí, en Viena, viendo a nuestro hijo triunfar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo». María sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. La vida tiene formas maravillosas de sorprendernos. ¿Quién sabe qué otras aventuras nos esperan? Amanda levantó su copa. «Por la familia», dijo, «y por la música que nos une sin importar la distancia». Todos brindaron, sus copas tintineando en la noche vienesa. El futuro estaba lleno de posibilidades y sabían que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos cada desafío y celebrarían cada triunfo. Mientras caminaban de regreso a su hotel, Gabriel se detuvo un momento para mirar las estrellas sobre Viena. Pensó en el largo camino que había recorrido, desde aquel niño asustado en un desagüe hasta convertirse en un músico aclamado en una de las capitales culturales del mundo. «Gracias», susurró al cielo, agradeciendo a quienquiera que hubiera puesto a Joaquín en su camino aquella noche lluviosa, por la madre que había recuperado, por la hermana que había ganado y por la música que había dado sentido a su vida. Con el corazón lleno de gratitud y emoción por lo que el futuro le deparaba, Gabriel se unió a su familia, listo para escribir el próximo movimiento en la sinfonía de sus vidas. Los meses siguientes al concierto en Viena fueron un torbellino de actividad para la familia Méndez Vicente. El éxito de Gabriel había abierto nuevas puertas y oportunidades, no solo para él, sino para toda la fundación. Amanda, siempre viendo el panorama completo, aprovechó el momento para expandir las operaciones de la Fundación María Vicente a nivel internacional. Estableció contactos con instituciones musicales en toda Europa, creando programas de intercambio para jóvenes músicos mexicanos. «Imagina», le dijo a María durante una de sus llamadas semanales, «niños de nuestras comunidades teniendo la oportunidad de experimentar la rica tradición musical de Europa y al mismo tiempo llevando nuestra cultura a nuevos oídos». María, emocionada por la visión de su hija, trabajaba incansablemente en México para preparar a los jóvenes músicos para estas nuevas oportunidades. Organizó clases de idiomas, talleres culturales y, por supuesto, intensificó la formación musical. Mientras tanto, en Viena, Gabriel se sumergía cada vez más en el mundo de la composición. Inspirado por su experiencia en el concierto benéfico, comenzó a trabajar en una ambiciosa sinfonía que buscaba fusionar la música clásica europea con los ritmos y melodías tradicionales de México. Un día, mientras Gabriel trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada de Joaquín. «Hijo», dijo Joaquín, su voz llena de emoción, «acabo de recibir una noticia increíble. La Orquesta Sinfónica Nacional de México quiere estrenar tu sinfonía en el Palacio de Bellas Artes». Gabriel se quedó sin palabras por un momento. El Palacio de Bellas Artes era el corazón cultural de México, y tener su obra estrenada allí era un honor inmenso. «Pero papá», dijo finalmente, «la sinfonía aún no está terminada. Necesito más tiempo». Lo sé», respondió Joaquín con una risa suave. «El estreno está programado para dentro de un año. Quieren que sea el evento central de un festival de música latinoamericana que están organizando». La noticia energizó a Gabriel. Trabajó con renovado vigor en su sinfonía, determinado a crear una obra que no solo lo enorgulleciera a él y a su familia, sino que también representara la rica tapicería cultural de su país. A medida que se acercaba la fecha del estreno, toda la familia se involucró en los preparativos. Amanda utilizó sus habilidades organizativas para coordinar la logística del evento, asegurándose de que jóvenes de la fundación tuvieran la oportunidad de asistir. María, por su parte, trabajó con artesanos locales para crear un vestuario único para Gabriel y la orquesta, incorporando elementos tradicionales mexicanos en diseños elegantes y modernos. Finalmente, llegó la noche del estreno. El Palacio de Bellas Artes brillaba bajo las luces de la ciudad, sus cúpulas Art Nouveau reflejando la emoción que se sentía en el aire. La familia Méndez Vicente llegó temprano.
Gabriel nervioso pero emocionado, vestido con el traje diseñado especialmente por María. En el vestíbulo se encontraron con una sorpresa. Elena Montero, la descendiente de la familia que había recibido el medallón, había viajado desde Guanajuato para el evento. «No podía perderme esto», dijo Elena, abrazando a cada miembro de la familia. María estaría tan orgullosa de ver cómo su legado ha florecido. Cuando Gabriel subió al podio para dirigir la orquesta, el silencio cayó sobre la sala. Con un profundo respiro, levantó la batuta y la sinfonía comenzó. Los primeros acordes resonaron a través del teatro, una mezcla perfecta de la grandeza de la música clásica europea y la pasión de las melodías mexicanas. A medida que la pieza se desarrollaba, llevaba a la audiencia en un viaje a través de la historia y la cultura de México. Había momentos que evocaban las antiguas civilizaciones aztecas y mayas, con ritmos pulsantes y melodías misteriosas. Luego, la música se transformaba, incorporando influencias españolas y reflejando el período colonial. A medida que la sinfonía avanzaba, los oyentes podían escuchar ecos de la Revolución Mexicana, la lucha y el triunfo reflejados en crescendos dramáticos y melodías conmovedoras. Finalmente, la pieza llegó a su movimiento final, una celebración vibrante de la México moderna, fusionando todos los elementos anteriores en una explosión de color sonoro. Desde su asiento en primera fila, María no podía contener su emoción. La sinfonía había sido un viaje a través del tiempo y la cultura de México, y este último movimiento era la culminación perfecta. Sus ojos brillaban mientras observaba cómo el director movía su batuta con energía frenética, guiando a la orquesta en un crescendo impresionante. Los violines vibraban con intensidad, mezclándose con el sonido penetrante de las trompetas que evocaban el espíritu festivo de las calles de la Ciudad de México. Los tambores resonaban con un ritmo que recordaba tanto a los antiguos rituales aztecas como a los modernos latidos urbanos. Era como si toda la historia de México se hubiera condensado en una sola pieza musical. María cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la música. Podía sentir el calor del sol en la plaza del Zócalo, oler el aroma de los tacos al pastor en un puesto callejero, ver los colores vibrantes de los murales de Rivera y Orozco. La música pintaba un cuadro tan vívido que casi podía tocar la textura rugosa de las antiguas pirámides y al mismo tiempo sentir el pulso acelerado de la metrópolis moderna. Cuando abrió los ojos de nuevo, notó que no era la única profundamente conmovida. A su alrededor el público estaba completamente cautivado. Algunos se mecían suavemente al ritmo de la música, otros tenían los ojos cerrados en concentración profunda, y unos pocos incluso tenían lágrimas rodando por sus mejillas. El director, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una pasión evidente en cada gesto, parecía estar en un trance. Sus movimientos eran a la vez precisos y llenos de emoción, como si estuviera tejiendo un tapiz invisible con cada ondulación de su batuta. La orquesta respondía a cada uno de sus gestos con una sincronización perfecta, creando una sinergia que María nunca había experimentado antes en un concierto en vivo. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, María sintió que su corazón latía al unísono con la música. Los timbales retumbaban como truenos, las flautas silbaban como viento entre los cañones y las cuerdas cantaban con la voz de 1000 años de historia. Era como si toda la sala de conciertos se hubiera transformado en un vórtice de sonido y emoción. Y entonces, con un último acorde triunfante que parecía contener toda la alegría y el dolor, la esperanza y la lucha de una nación, la pieza llegó a su fin. Por un momento hubo un silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelando ese instante perfecto de comunión entre la música, los músicos y el público. Luego, como una ola que finalmente rompe en la orilla, el aplauso estalló. Comenzó lento, casi tímido, pero rápidamente creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La gente se puso de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas, gritando «¡Bravo!» y «¡Magnífico!». María se encontró de pie junto con todos los demás. Sus manos dolían de tanto aplaudir, pero no podía parar.
Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras gritaba sus ovaciones. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con su herencia cultural, con su país, con la música misma. El director se volvió hacia el público, su rostro brillante de sudor y emoción. Hizo una profunda reverencia y luego se giró para aplaudir a su orquesta. Uno por uno, los músicos se pusieron de pie para recibir el reconocimiento del público. El violinista principal, una joven mujer con un vestido rojo brillante, parecía especialmente conmovida, sosteniendo su instrumento contra su pecho como si fuera un tesoro precioso. Los aplausos continuaron durante varios minutos, con el público negándose a dejar ir el momento. María notó que muchas personas a su alrededor estaban abrazándose, compartiendo miradas de asombro y alegría. Era como si la música hubiera derribado todas las barreras, uniendo a todos en una experiencia compartida de belleza y emoción. Finalmente, después de varias reverencias más, el director y la orquesta se retiraron del escenario. Poco a poco, la intensidad de los aplausos comenzó a disminuir, pero el zumbido de la emoción en el aire persistió. La gente comenzó a moverse lentamente hacia las salidas, pero nadie parecía tener prisa por irse. Pequeños grupos se formaron en los pasillos y el vestíbulo, todos ansiosos por compartir sus impresiones sobre la actuación. María se quedó en su asiento por un momento más, tratando de absorber todo lo que acababa de experimentar. Sentía como si hubiera sido transformada de alguna manera, como si la música hubiera despertado algo dentro de ella que no sabía que existía. Miró el programa en su mano, leyendo una vez más el título de la pieza, Ecos de México, un viaje sinfónico. Mientras se levantaba lentamente de su asiento, María se dio cuenta de que esta noche quedaría grabada en su memoria para siempre. No solo había escuchado una sinfonía, había experimentado la esencia misma de su país, destilada en sonido puro. Se prometió a sí misma que buscaría más experiencias como esta, más oportunidades para conectar con su herencia cultural de una manera tan profunda y conmovedora. Al salir de la sala de conciertos, el aire fresco de la noche la recibió. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno de la Ciudad de México y por un momento María sintió que podía oír los ecos de la sinfonía en el susurro del viento y el murmullo lejano del tráfico. La ciudad, con toda su historia y su modernidad, parecía vibrar con la misma energía que la música que acababa de escuchar. María caminó lentamente por la acera, sin prisa por llegar a casa. Quería saborear esta sensación, esta conexión recién descubierta con su identidad mexicana. Pasó junto a un grupo de jóvenes músicos callejeros que tocaban una alegre melodía con guitarra y acordeón. Se detuvo un momento para escuchar, sonriendo al reconocer algunos de los mismos temas que había escuchado en la sinfonía, aunque interpretados de una manera completamente diferente. Mientras continuaba su camino, María reflexionó sobre cómo la música tenía el poder de unir el pasado y el presente, lo tradicional y lo moderno. La sinfonía que acababa de escuchar era una prueba de ello, una celebración de la rica tapicería cultural que era México. Se preguntó cuántas otras historias, cuántas otras voces estaban esperando ser descubiertas y celebradas de manera similar. Al llegar a su apartamento, María se dio cuenta de que no estaba lista para que la noche terminara. En lugar de irse a dormir, se sirvió una taza de té de hierbabuena y se sentó en su pequeño balcón. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Cerró los ojos y trató de recordar cada nota, cada movimiento de la sinfonía. Mientras la música resonaba en su mente, María comenzó a pensar en su propia vida, en su lugar en esta gran sinfonía que era México. ¿Cómo podría ella contribuir a esta narrativa continua? ¿Cómo podría ayudar a preservar y celebrar la rica herencia cultural de su país? Con estas preguntas dando vueltas en su mente, María se quedó dormida en su silla, arrullada por los sonidos nocturnos de la ciudad y los ecos persistentes de la sinfonía. Soñó con colores vibrantes y ritmos pulsantes, con antiguas pirámides y rascacielos modernos, con el pasado y el futuro entrelazados en una danza eterna. A la mañana siguiente, María se despertó con una nueva determinación.
Decidió que buscaría formas de involucrarse más en la escena cultural de la ciudad. Tal vez podría ofrecerse como voluntaria en el conservatorio local o unirse a un grupo de danza folclórica. Quizás incluso podría aprender a tocar un instrumento tradicional mexicano. Mientras se preparaba para ir al trabajo, María se sorprendió tarareando melodías de la sinfonía. La música seguía viva dentro de ella, un recordatorio constante de la belleza y la complejidad de su herencia cultural. Se dio cuenta de que la experiencia de anoche no había sido solo un concierto, sino un catalizador para un viaje de autodescubrimiento y conexión cultural. En el metro camino al trabajo, María observó a las personas a su alrededor con nuevos ojos. Cada rostro parecía contar una historia. Cada conversación que captaba parecía ser parte de una sinfonía más grande. Se preguntó cuántas otras personas en la ciudad habían tenido experiencias similares a la suya, momentos de epifanía cultural que habían cambiado su perspectiva. Al llegar a su oficina, María se sorprendió al descubrir que no podía dejar de pensar en la sinfonía. Mientras trabajaba en su computadora, sus dedos parecían moverse al ritmo de la música, que aún resonaba en su mente. Durante su pausa para el almuerzo, buscó en línea más información sobre el compositor y la orquesta. Descubrió que la sinfonía era parte de un proyecto más amplio para celebrar y preservar la diversidad cultural de México. Inspirada por esto, María decidió compartir su experiencia con sus colegas. Durante una reunión de equipo, habló apasionadamente sobre el concierto y cómo había reavivado su interés en la cultura mexicana. Para su sorpresa, varios de sus compañeros de trabajo expresaron un interés similar. Antes de que terminara el día, ya estaban haciendo planes para asistir juntos al próximo evento cultural en la ciudad. Esa noche, de vuelta en casa, María sacó un viejo álbum de fotos familiares. Mientras hojeaba las páginas, viendo imágenes de sus abuelos en su pueblo natal, de sus padres en sus primeros días en la Ciudad de México, de ella misma como una niña explorando las ruinas de Teotihuacán, sintió una nueva apreciación por su historia familiar. Cada foto parecía contar una parte de la gran sinfonía de su herencia. Con un impulso repentino, María tomó su teléfono y llamó a su abuela. Cuando la anciana contestó, María le pidió que le contara historias de su juventud, de las tradiciones que recordaba, de la música que solía escuchar. Durante horas, escuchó con fascinación mientras su abuela tejía un tapiz de recuerdos, cada uno más colorido que el anterior. Al colgar el teléfono, María se dio cuenta de que había descubierto otra fuente de inspiración. Las historias de su abuela, combinadas con la experiencia de la sinfonía, habían creado una nueva melodía en su corazón. Decidió que empezaría a escribir estas historias, para preservarlas para las generaciones futuras. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. María se sumergió en libros de historia mexicana, escuchó álbumes de música tradicional y hasta se inscribió en un taller de cocina regional. Cada nueva experiencia parecía añadir una nueva capa a su comprensión y apreciación de su cultura. Un mes después del concierto, María regresó a la sala de conciertos. Esta vez, llevó consigo a un grupo de amigos y familiares, ansiosa por compartir la experiencia que había sido tan transformadora para ella. Mientras se sentaban y las luces se atenuaban, María sintió una emoción familiar crecer en su pecho. Cuando la música comenzó a sonar, María cerró los ojos y se dejó llevar una vez más por la Sinfonía de México, pero esta vez la experiencia fue aún más rica. Cada nota parecía resonar con las historias que había descubierto, las tradiciones que había explorado, las conexiones que había forjado. Y mientras la música se elevaba y caía, María se dio cuenta de que ella también era parte de esta gran sinfonía. Su vida, sus experiencias, sus sueños y aspiraciones, todos eran notas en la partitura siempre cambiante de México. Con esta comprensión vino una sensación de pertenencia, de propósito. La sinfonía llegó a su fin, pero para María era solo el comienzo. Sabía que continuaría explorando, aprendiendo y celebrando su herencia cultural. Y tal vez algún día, ella también podría contribuir a la Sinfonía de México, añadiendo su propia voz única a la rica tapicería de sonidos y experiencias que definían a su nación.
Mientras el público aplaudía una vez más, María sintió una profunda gratitud. Gratitud por la música que había despertado algo dentro de ella, por la cultura rica y vibrante de la que formaba parte y por el viaje de descubrimiento en el que se había embarcado. Y con esa gratitud vino una promesa, la promesa de mantener viva la música de México en su corazón y en el mundo que la rodeaba. María se levantó de su asiento, uniéndose a la ovación de pie que llenaba la sala de conciertos. Sus manos aplaudían con entusiasmo, pero su mente estaba en otro lugar, reflexionando sobre el viaje musical y cultural que acababa de experimentar. Mientras salía del auditorio, María se encontró rodeada de una multitud de personas que compartían su emoción. Conversaciones animadas llenaban el aire, con la gente discutiendo sus partes favoritas del concierto y compartiendo sus interpretaciones personales de la música. ¿No fue increíble la forma en que fusionaron los sonidos tradicionales con elementos modernos? Escuchó decir a una mujer mayor a su compañero. Sí, y la sección de percusión, nunca había escuchado algo así, respondió el hombre, con los ojos brillantes de emoción. María sonrió para sí misma, sintiéndose parte de algo más grande. La música había logrado unir a personas de diferentes edades y orígenes, creando un sentido de comunidad y apreciación compartida. Al salir al fresco aire nocturno, María se detuvo un momento para absorber la atmósfera. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor y el sonido distante del tráfico se mezclaba con los ecos de la música que aún resonaba en su mente. Se dio cuenta de que la sinfonía no solo había sido una experiencia auditiva, sino un despertar de los sentidos y una conexión profunda con su herencia cultural. Decidió caminar un poco antes de regresar a casa, dejando que sus pasos la llevaran por las calles animadas de la ciudad. Mientras caminaba, notó cómo los sonidos urbanos formaban su propia sinfonía. El claxon de los autos, las risas de los transeúntes, el tintineo de las campanas de una iglesia cercana. Todo parecía encajar en un ritmo perfecto, como si la ciudad misma estuviera continuando la melodía que había comenzado en la sala de conciertos. María se detuvo frente a un pequeño café, atraída por el sonido de música en vivo que salía de su interior. A través de la ventana, vio a un grupo de jóvenes músicos tocando una fusión de jazz y ritmos latinos. Sin pensarlo dos veces, entró y se sentó en una mesa cercana al escenario improvisado. Mientras escuchaba, María comenzó a notar las similitudes y diferencias entre esta música y la sinfonía que acababa de experimentar. Ambas tenían raíces en la rica tradición musical de México, pero cada una la expresaba de una manera única. La sinfonía había sido grandiosa y conmovedora, mientras que esta interpretación era íntima y llena de energía juvenil. Un joven músico, notando el interés de María, se acercó a ella durante un descanso. ¿Te gusta lo que escuchas?, preguntó con una sonrisa amistosa. María asintió con entusiasmo. Es fascinante. Acabo de venir de un concierto de música clásica mexicana, y es increíble ver cómo los mismos temas y ritmos pueden transformarse en algo completamente diferente. El músico, que se presentó como Carlos, se sentó junto a ella. Eso es lo hermoso de nuestra música, ¿no crees? Es como un árbol con muchas ramas, todas creciendo en diferentes direcciones, pero compartiendo las mismas raíces. María y Carlos iniciaron una animada conversación sobre música, cultura y la evolución de los sonidos mexicanos a lo largo del tiempo. Carlos compartió historias sobre cómo él y sus amigos estaban experimentando con la fusión de géneros, tratando de crear algo nuevo mientras honraban las tradiciones del pasado. A veces es un desafío, admitió Carlos. Queremos innovar, pero también tememos perder la esencia de nuestra herencia musical. Es un equilibrio delicado. María reflexionó sobre esto. Quizás ese es el verdadero espíritu de nuestra cultura musical. No es algo estático, sino un diálogo constante entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Mientras hablaban, María se dio cuenta de que su aventura musical estaba lejos de terminar. El concierto había sido solo el catalizador, despertando en ella un deseo ardiente de explorar más profundamente la rica tapicería de sonidos que componían la identidad musical de México. Inspirada por la conversación y la música que la rodeaba,
María tomó una decisión. Se inscribiría en clases de música. Tal vez aprendería a tocar un instrumento tradicional. Quería ser más que una espectadora. Quería participar activamente en la creación y preservación de la música que tanto amaba. Se despidió de Carlos y sus amigos, prometiendo volver para futuros conciertos. Mientras caminaba hacia su casa, María sentía que la ciudad vibraba con un nuevo ritmo. Cada sonido, desde el ladrido de un perro hasta el susurro del viento entre los árboles, parecía formar parte de una gran composición urbana. En los días y semanas siguientes, María se sumergió en el mundo de la música mexicana con un entusiasmo renovado. Se inscribió en clases de guitarra, eligiendo este instrumento por su versatilidad y su papel central en muchos géneros musicales mexicanos. Sus dedos, al principio torpes e inseguros, poco a poco comenzaron a moverse con más confianza sobre las cuerdas. Cada acorde que aprendía era como descubrir una nueva pieza de un rompecabezas musical infinito. A menudo, mientras practicaba, cerraba los ojos y se imaginaba a sí misma como parte de aquella gran orquesta que había visto en el concierto, su guitarra entretejiendo melodías con los violines y las flautas. Pero María no se limitó a la práctica individual. Comenzó a buscar activamente oportunidades para sumergirse en la escena musical de su ciudad. Asistía a conciertos de todos los géneros, desde presentaciones formales de música clásica hasta animadas fiestas callejeras donde la música folclórica hacía bailar a multitudes enteras. En uno de estos eventos, un festival de música tradicional en un parque local, María conoció a Elena, una maestra de música jubilada con un profundo conocimiento de la historia musical mexicana. Elena se convirtió en una especie de mentora para María, compartiendo historias fascinantes sobre los orígenes de diferentes estilos musicales y la vida de compositores legendarios. La música mexicana, le explicó Elena un día mientras compartían un café, es como un gran río. Tiene muchos afluentes. Las tradiciones indígenas, las influencias españolas, los ritmos africanos e incluso elementos de otras partes del mundo. Todos estos se unen para formar algo único y poderoso. María absorbía cada palabra, cada historia, sintiéndose cada vez más conectada con su herencia cultural. A través de la música, estaba descubriendo aspectos de la historia y la identidad mexicana que nunca antes había considerado. Un día, mientras practicaba una pieza particularmente desafiante, María tuvo una epifanía. La música no era solo sobre notas y ritmos, era un lenguaje, una forma de comunicación que trascendía las palabras. A través de la música, podía expresar emociones y experiencias que de otra manera serían difíciles de compartir. Inspirada por esta realización, María comenzó a experimentar con la composición. Sus primeros intentos fueron tímidos y algo desorganizados, pero con cada intento ganaba confianza. Combinaba elementos de las canciones tradicionales que había aprendido con sus propias ideas, creando melodías que reflejaban su viaje personal y su creciente comprensión de la música mexicana. A medida que su habilidad crecía, María empezó a compartir su música con otros. Comenzó tocando en pequeñas reuniones de amigos y familiares, luego en eventos comunitarios locales. Cada actuación era una oportunidad para conectar con otros a través de la música, para compartir la belleza y la complejidad de la cultura mexicana. Un día, mientras tocaba en un pequeño café, María notó a un hombre mayor escuchando atentamente. Después de su actuación, el hombre se acercó y se presentó como Javier, un productor musical retirado. «Tienes algo especial», le dijo Javier con una sonrisa cálida. «Tu música es como si hubieras capturado la esencia de México en tus acordes. Me recuerda a los grandes compositores con los que trabajé, pero con un toque fresco y contemporáneo». Javier le ofreció a María la oportunidad de grabar algunas de sus composiciones en un pequeño estudio que tenía en su casa. Emocionada y un poco nerviosa, María aceptó. Las sesiones de grabación fueron una experiencia transformadora. Trabajando con Javier, María aprendió no solo sobre los aspectos técnicos de la producción musical, sino también sobre cómo refinar y pulir sus composiciones. Cada canción se convirtió en un viaje de descubrimiento,
una exploración de los sonidos y ritmos que definían la música mexicana. A medida que el proyecto tomaba forma, María se dio cuenta de que estaba creando algo más que un simple álbum. Estaba tejiendo su propia historia dentro del gran tapiz de la música mexicana. Cada canción era un homenaje a las tradiciones que había descubierto, pero también una expresión de su propia voz única. El día que finalmente sostuvo en sus manos el CD terminado, María sintió una mezcla de orgullo y humildad. Vio su nombre en la portada y las canciones que había creado listadas en la contraportada. Era un testimonio tangible de su viaje, desde aquella noche en el concierto hasta este momento. Pero María sabía que este no era el final de su viaje, era solo otro comienzo. La música mexicana, con toda su riqueza y diversidad, seguía llamándola, invitándola a explorar más, a aprender más, a crear más. Mientras compartía su música con amigos, familia y cada vez más con un público más amplio, María se dio cuenta de que se había convertido en parte de algo más grande que ella misma. Era ahora una guardiana de la tradición musical mexicana, pero también una innovadora, empujando los límites y explorando nuevas posibilidades. Y así, la sinfonía de la vida de María continuaba, cada día trayendo nuevas notas, nuevos ritmos, nuevas armonías. La música que una vez la había conmovido profundamente en aquel concierto, ahora fluía a través de ella, transformada por su experiencia y su creatividad. María sabía que su viaje musical apenas comenzaba. Había mucho más por descubrir, mucho más por crear. Pero ahora, cada paso que daba estaba acompañado por la hermosa melodía de su herencia cultural, una canción que continuaría sonando en su corazón y en su música por siempre. Con el paso de los años, María se convirtió en una figura respetada en la escena musical mexicana. Su álbum, que comenzó como un proyecto personal, ganó reconocimiento nacional e incluso internacional. Fue invitada a dar conciertos en todo México y en varios países latinoamericanos, compartiendo su música y su pasión por la cultura mexicana con audiencias diversas. Un día, mientras se preparaba para un concierto especial en el mismo auditorio donde había escuchado aquella sinfonía transformadora años atrás, María reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo todo había comenzado con una simple visita a un concierto y cómo esa experiencia había desencadenado una serie de eventos que cambiaron el curso de su vida. Mientras se sentaba frente al espejo en su camerino, María vio en su reflejo no solo a la artista en la que se había convertido, sino también a todas las personas que la habían inspirado y apoyado en el camino. Carlos, el joven músico del café; Elena, su mentora musical; Javier, el productor que creyó en ella; y tantos otros que habían contribuido a su crecimiento como música y como persona. El sonido de aplausos distantes la sacó de sus pensamientos. Era hora de salir al escenario. María respiró profundamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción muy similar a lo que había sentido aquella noche como espectadora años atrás. Al salir al escenario, María fue recibida por una ovación calurosa. La sala estaba llena y entre el público pudo distinguir caras familiares. Amigos, familiares, mentores y colegas músicos que habían sido parte de su viaje. Tomando su guitarra, María se sentó en el centro del escenario. Antes de comenzar a tocar, se dirigió al público. Hace años estuve sentada donde ustedes están ahora, escuchando una sinfonía que cambió mi vida. Esa noche descubrí la magia de nuestra música mexicana, y desde entonces he dedicado mi vida a explorarla, celebrarla y compartirla. Esta noche quiero llevarlos en un viaje a través de los sonidos y ritmos que definen nuestra herencia cultural. Cada nota que tocaré es un homenaje a nuestra rica tradición musical y a todos los que la han mantenido viva a lo largo de los años. Con estas palabras, María comenzó a tocar. Sus dedos se movían con gracia sobre las cuerdas, creando melodías que evocaban la vastedad de los desiertos mexicanos, la exuberancia de las selvas tropicales, la energía de las ciudades y la serenidad de los pueblos antiguos. A medida que el concierto avanzaba, María sintió que estaba cerrando un círculo. Aquí estaba ella, en el mismo lugar donde su viaje había comenzado, ahora compartiendo su propia música, su propia interpretación de la riqueza cultural de México.
Para el final del concierto, María había preparado algo especial. Invitó al escenario a un grupo de jóvenes músicos con los que había estado trabajando, estudiantes talentosos de diversas partes del país. Juntos interpretaron una pieza que María había compuesto especialmente para la ocasión, una que fusionaba elementos de música clásica, folclórica y contemporánea en una celebración vibrante de la diversidad musical mexicana. Mientras tocaban la última nota, María miró a los jóvenes músicos que la rodeaban y vio en sus ojos el mismo brillo de pasión y descubrimiento que ella había sentido años atrás. Comprendió que su viaje no solo había sido sobre su propio crecimiento y exploración, sino también sobre inspirar a la siguiente generación a continuar el legado de la música mexicana. El concierto terminó con una ovación de pie que pareció durar una eternidad. María, con lágrimas de alegría en los ojos, hizo una reverencia junto con sus jóvenes compañeros músicos. En ese momento sintió que había cumplido la promesa que se hizo a sí misma aquella noche hace tantos años: mantener viva la música de México, en su corazón y en el mundo que la rodeaba. Mientras el telón caía, María supo que aunque este concierto marcaba el final de un capítulo en su vida, era también el comienzo de uno nuevo. Su viaje continuaría, siempre explorando, siempre creando, siempre compartiendo la belleza y la riqueza de la música mexicana con el mundo. Y así la sinfonía de la vida de María siguió sonando, una melodía eterna que conectaba el pasado con el presente y se proyectaba hacia el futuro. Una canción de México que resonaría para siempre en los corazones de todos aquellos que la escucharan.